Buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida. Este es su programa Misericordia y Justicia. Como siempre, es un gusto que nos acompañen. Les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México. Como siempre, recordándoles que estamos bajo la guía de Monseñor Pedro Agustín Rivera, de nuestra hermana Rita Torres y de todo el equipo de esta página. Bueno, pues vamos a iniciar como siempre con lo más importante, poniéndonos en las manos de nuestro Señor, pidiéndole al Espíritu Santo que venga, que disponga nuestra mente, nuestro corazón para escuchar este testimonio, este ejemplo de vida de este santo del cual hoy vamos a hablar, San Pedro Claver. Bueno, vamos a iniciar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Invocación a Jesús misericordioso. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la vida de un gran santo, gran ejemplo de servicio con los hermanos necesitados. San Pedro Claver, un hombre, un santo extraordinario que consagró su vida al cuidado, a la atención de los más necesitados en ese tiempo, de los esclavos, especialmente de todos aquellos hermanos de raza negra que venían, ¿verdad? Venían de África como esclavos a América. Entonces, su misión, ¿verdad?, perpetua que hizo durante toda su vida, se consagró, ¿verdad?, como esclavo. Él mismo se decía esclavo de los esclavos. Y bueno, su vida es realmente admirable, el ver cómo servía, cómo atendía. Realmente lo hacía como un padre, no solamente se preocupaba por la salud física de estos hermanos, sino sobre todo se preocupaba de su salud espiritual, de su salvación eterna. Para ello, pues no escatimaba en trabajos, esfuerzos, sacrificios, y bueno, pues se hacía valer de todos los medios que había en ese entonces, ¿verdad?, para darle a llegar el mensaje de nuestro Señor a todos esos hermanos. Se valía de intérpretes, de imágenes, para que estos hermanos tan necesitados encontraran el amor de nuestro Señor. Fue un hombre que también durante su vida pues hizo mucha penitencia, casi no comía, se pasaba las noches en oración. Y bueno, todo esto, ¿verdad?, nuestro Señor, claro que se lo recompensó, pues permitiéndole ver muchos milagros que nuestro Señor hizo por intercesión de este gran santo. Y les digo, hasta en los últimos momentos de su vida, ¿verdad?, con enfermedad, casi ya al último, pues no podía ni moverse,
pero cada momento de su vida lo ofreció, cada sufrimiento lo ofreció especialmente por la salvación de todos esos hermanos esclavos de raza negra. Eran sus grandes amores. Ajá. Y bueno, esto no impedía, ¿verdad?, que descuidara pues también la atención a todos aquellos hermanos que se acercaban a él. Y les digo, no solamente él nos enseña, ¿verdad? Vamos a ver con su testimonio, nos enseña que no nada más podemos tener una misión. Él, ¿verdad? Su gran misión era el irse, ¿verdad? A cuando sabía que llegaba un barco con esclavos, con gente de África, el ir a recibirlos, bautizarlos, preocuparse por ellos, sino también su apostolado consistía en visitar los hospitales, las cárceles, visitaba aquellos lugares alejados, ¿verdad? Donde pues no había cómo llegar, pues él, ¿verdad? Él consideraba esto como una misión y se adentraba a los lugares más apartados para ir en busca de esas almas. Él vivió todo esto, su apostolado, en Cartagena, en lo que hoy conocemos como Colombia. Y bueno, nuestro Señor le concedió muchos dones, carismas, como el conocimiento sobrenatural, le digo, a través de su intercesión, hacer muchos milagros. Todos los que lo conocieron lo consideraban como un verdadero padre, pero en especial, pues los esclavos, ajá, ya que eran en ese tiempo los más necesitados, los más marginados. Y bueno, este gran santo nació en un pueblito en Verdú, un pueblecito de Cataluña, en España. Nació el 25 de julio de 1580. Sus padres, Pedro Claver y su mamá, Ana Corbero. Y bueno, sus papás eran muy cristianos y esto, bueno, pues lo enseñaron a sus hijos. Incluso, fíjense, pues eran digamos, una familia pues acomodada, y sus papás en su testamento dejaron, ¿verdad? Dejaron escrito, dejaron dicho que ellos dejaban algo, parte de su herencia, para destinar para que el Santísimo Sacramento de la iglesia de su pueblo siempre tuviera velas, siempre estuviera adornado con esas luz. Entonces, bueno, pues claro que de ahí, ¿verdad? De ahí, San Pedro Claver empezó, ¿verdad? Empezó a amar muchísimo a nuestro Señor, a nuestra iglesia. Él, siendo muy joven, pues ya sabía que él quería ser sacerdote. Entonces sus papás lo mandan a Barcelona que continúe sus estudios. Ahí estudió gramática, retórica. Después se fue a estudiar en una escuela de los padres jesuitas. Ahí estudió filosofía, teología, ajá, y ahí se decide, ¿verdad?, irse a estudiar a otro lugar, y ahí entra a la compañía de Jesús, ajá, siendo ya un novicio, un modelo, ¿verdad? Un estudiante modelo. Después se va a la isla de Mallorca, ajá, y ahí permaneció 3 años. Estos 3 años para San Pedro Claver fueron decisivos. Él decía que ahí esos fueron los 3 años más maravillosos de su vida. ¿Por qué? Porque ahí él conoce a un gran santo, a San Alonso Rodríguez. Y bueno, ¿quién era San Alonso Rodríguez? Él era una persona pues ya anciana cuando conoce a San Pedro Claver, tenía 73 años, y fíjense, él
no era sacerdote, pero él estaba en el colegio de Mallorca, en el seminario, este hombre, y era el portero, pero era un hombre muy, muy santo. Él estuvo, bueno, realizando el oficio de portero en el seminario, 47 años. Ajá. Y bueno, pues era un hombre muy reconocido por su santidad, ¿verdad? Entonces, muchos de los estudiantes jesuitas que lo conocieron, bueno, se beneficiaron con su sabiduría, con su trato, ajá, a pesar de que, les digo, no era sacerdote. Entonces, al llegar a esta casa, San Pedro Claver, pues entabla una estrecha amistad con San Alfonso Rodríguez. Entonces, nuestro Señor le manifiesta a través de San Alonso que San Pedro era un alma escogida por nuestro Señor para hacer grandes obras. Un día San Alfonso tiene un éxtasis y ve, ¿verdad? Se ve en el cielo y ve innumerables tronos en el cielo ocupados por ciertos santos, por bienaventurados, y en medio de esos tronos, él ve un trono vacío, y este trono es el más resplandeciente. Entonces San Alfonso pregunta, ¿verdad?, que de quién es ese trono, quién va a ocupar ese lugar tan especial. Y entonces él escucha una voz que le dice: este lugar está preparado para tu discípulo Pedro Claver, en premio de sus muchas virtudes y de las innumerables almas que convertirá en las Indias con sus trabajos y sudores. Otro día le decía San Alfonso a San Pedro Claver, estaban mirando el mar, y le dice San Alfonso: ¿cuántos que están ociosos en Europa podrían ser apóstoles en América? Y le pregunta: ¿no valen también aquellas almas la vida de un Dios? ¿Acaso no ha muerto él también por ellas? Y le dice: ay, Pedro, hijo mío, ¿y por qué no vas tú también a recoger la sangre de Cristo? Ay, si supieses el gran tesoro que te tiene preparado. Entonces, San Alonso, con esas revelaciones, le dice, ¿verdad? Anima a San Pedro a que se vaya de misión a América. En una ocasión también estaba San Alonso, estaba con otro sacerdote, y ven venir a dos estudiantes, y entonces San Alonso le pregunta: ¿quiénes son esos estudiantes que vienen? Y le contesta el otro sacerdote: es el hermano Claver y el hermano Humanes. Entonces él inmediatamente le dice: estos hermanos han de ir a las Indias y han de hacer gran fruto en las almas. Entonces, y así pasó. El hermano Humanes se fue de misionero a Paraguay, donde murió, ¿verdad? Y el padre San Pedro Claver se iría, ¿verdad?, a Colombia. Entonces, les digo, para San Pedro Claver, estos 3 años que estuvo con San Alonso fueron los más bellos de su vida. Él, fíjense, nada más podía estar un cuarto de hora al día conversando con San Alonso, ya que cada quien tenía sus actividades, pero esto lo hizo crecer espiritualmente muchísimo. Después de estos 3 años de estar en el colegio de Mallorca, fue enviado a Barcelona. Entonces, pues bueno, está ahí en Barcelona y bueno, después ahí permaneció 2 años, siguió sus estudios y pide ahí entonces San Pedro Claver
pide a sus superiores que él se quiere ir de misionero a América. Después de 2 años, pues llega esa noticia tan esperada. Le dan ese permiso de irse a América. Y bueno, San Pedro Claver partió de inmediato, ni siquiera se despidió de su familia. Cuando San Pedro llega a Cartagena, que actualmente es Colombia, él ya tenía 30 años y todavía no era sacerdote, todavía no había terminado sus estudios. Entonces fue destinado al colegio de Bogotá, al seminario. Ajá, pero fíjense cómo era entonces, no es como ahora que, bueno, uno dice, voy al otro lado del mundo y bueno, pues me tardo quizás un día. Él, para llegar hasta Colombia, su viaje duró 5 meses. Y bueno, estando en Colombia, sigue con sus estudios. Y bueno, en ese tiempo, lo que era Cartagena y Veracruz, aquí en México, eran los 2 puertos principales donde llegaban la mayoría de esclavos provenientes de África. Venían principalmente de Angola, de algunos países de África. Se dice que cada año arribaban, para que nos demos una idea, entre 10,000 y 12,000 esclavos. Y bueno, San Pedro Claver, al ver esto, ahí en Cartagena, se da cuenta que llegaban en unas condiciones pésimas, ¿verdad? Ya que el viaje duraba aproximadamente 2 meses. Entonces, en ese tiempo, muchos de los esclavos morían. A veces hasta la tercera parte de los esclavos que venían en las embarcaciones morían. Se dice, fíjense, que a América en ese tiempo llegaron, para que nos demos una idea, unos 15 millones de esclavos. Y bueno, pero los esclavos que llegaban a Cartagena en tiempos de San Pedro Claver, pues tenían mucha suerte, ya que él, ¿verdad? Él, al ver esto, él decide consagrar su vida a estos hermanos necesitados. Entonces, les digo, él llega, San Pedro Claver llega a Cartagena en 1615, como decíamos, sin ser sacerdote. Fíjense, incluso él piensa en ordenarse sacerdote, ya que él quería parecerse a San Alonso. Él había decidido quedarse como hermano, digamos, en el seminario como ayudante. Él quería seguir los pasos de San Alonso, pero uno de sus maestros le aconseja que se debe de ordenar de sacerdote y que así va a hacer mayor bien a las almas. Entonces, en 1616 se ordena sacerdote. Entonces, sus superiores, viendo ese deseo que tiene de ayudar a los esclavos, lo destinan a este ministerio, a ayudar a la evangelización de los esclavos. Él hace sus votos perpetuos en 1622 y él ahí se consagra como esclavo de los esclavos, como esclavo de las personas de raza negra que venían de África. Él incluso firma sus votos perpetuos y dice: Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Ajá, ahí tenía ya 42 años. Y bueno, ¿cuál era su método de evangelización con estos hermanos? Primero era bautizar a los que no estaban bautizados, ya que algunos pues venían bautizados de sus lugares de origen.
pero sobre todo también era su ministerio era instruirlos, evangelizarlos, ajá. Entonces, él, ¿cómo hacía esto? ¿Cómo hacía esto si no hablaba su lengua, verdad? Entonces, él buscaba intérpretes entre los mismos esclavos, ¿verdad? Y se iba, les digo, se iba cuando él sabía que iba a llegar un barco, él se alegraba mucho, entonces se iba, incluso a veces ni siquiera dejaba que llegara el barco a puerto, él se subía al barco y los recibía, se hacía entender por los intérpretes, ajá, y se iba a recibirlos. Él no dejaba como verdadero padre, como verdadero esclavo, como él se decía de los esclavos, no dejaba ni de día ni de noche en asistir, ¿verdad? Las necesidades espirituales, físicas de estos hermanos. Ningún clima, ¿verdad? Le impedía el ir, ¿verdad? A bautizarlos, a confesarlos, a ayudarlos a bien morir. Ajá. Cada día él en la Santa Misa le encomendaba por la conversión de todos estos hermanos. Una vez le preguntaron, ya siendo anciano, le preguntaron cuántos, ¿verdad? Cuántos esclavos, cuántos hermanos de raza negra había bautizado en el ejercicio de su ministerio, y fíjense lo que él contestó, que había bautizado más de 300,000, más de 300,000. Ajá. Les digo, y también él cómo lo hacía. Les digo, él se iba a los barcos y se iba con muchas provisiones, por ejemplo, con dulces, con frutas, con tabaco, con agua, ajá, y se iba y así los recibía, porque él sabía pues que venían muchas veces ya sin alimento, muchos enfermos, y él, ¿verdad? Él se iba a darles la bienvenida, los abrazaba, los acariciaba, y enseguida lo primero que hacía era preguntar si habían hermanos enfermos, si habían, ¿verdad? Si habían bebés que bautizar, y bueno, inmediatamente se dirigía a auxiliar principalmente a los enfermos. Ahí, ¿verdad? Con ayuda de los intérpretes, los catequizaba, los instruía que recibieran el sacramento del bautismo, especialmente aquellos enfermos. Él solía decir que para traer a esta gente había que hablarles primero con las manos, haciéndoles, ¿verdad?, la caridad, y después con la lengua, instruyéndolos con amor. Esto a mí me encantó, y que nosotros lo podemos llevar a cabo, por ejemplo, con gente, digamos, a lo mejor difícil, o con nuestros hermanos indigentes. Primero hay que hablarles con las manos, haciéndoles la caridad, y después con la lengua, instruyéndolos con mucho amor. Y bueno, para San Pedro Claver, ¿verdad? No había cosa que él no haría por algún hermano, ¿verdad? Necesitado. Por ejemplo, cuando en la calle encontraba, ¿verdad? Algún hermano moribundo ahí tendido en el suelo, enfermo, él colocaba, ¿verdad? Se quitaba su manto y lo colocaba, ¿verdad? Y así ahí, ¿verdad? Lo abrazaba, lo curaba, y si era lo veía muy mal, pues lo preparaba. En poquitos momentos lo instruía, le preguntaba si estaba bautizado, ajá, si no, pues lo preparaba para confesarlo, ajá. Entonces les digo,
él decía, con esas obras, con ese amor que trataba a sus semejantes, él, y a veces les digo, pues a veces si no estaban los intérpretes, pues él no les entendía ni ellos, pero su lenguaje iba más allá. Su lenguaje con estos hermanos no era con la lengua, sino con las manos, con sus obras. En una ocasión se presentó una gran epidemia de viruela, entonces había muchísimos enfermos, muchas personas morían y luego, pues, no, por ejemplo, a los esclavos, pues no los recibían muy fácilmente en los hospitales. Entonces, San Pedro Claver se dio a la tarea de ver a todos, de ir a ver a todos esos hermanos, especialmente a los esclavos, ¿verdad? Y él no se rehusaba, ¿verdad?, a ver a ningún hermano por una enfermedad contagiosa o por más repugnante que fuera su enfermedad, él no se excusaba y iba a verlos. Y les digo, no nada más era su misión el evangelizarlos, el preocuparse por su salvación, sino su apostolado iba más allá. Con los enfermos de los hospitales, ¿verdad? Él asistía con mucha frecuencia a los hospitales y ahí también, ¿verdad?, hacía sus obras de caridad, el servir a los enfermos, ajá. Y a él le gustaba, ¿verdad? A donde más iba era la sección donde estaban los enfermos, más, digamos, más malolientes, los enfermos que nadie quería ni acercárseles, ¿verdad? Él con mucho amor se acercaba, los confesaba, estaba con ellos, los atendía, él no sentía asco de estar cerca de un hermano que oliera mal, que tuviera una enfermedad contagiosa. Incluso, mucha gente le decía, ¿verdad?, que no se acercara cuando tenían una enfermedad contagiosa o cuando olían mal. Y él no sentía ningún asco. Él decía, ¿verdad?, que el estar ahí junto a ese hermano que nadie quería, porque olía feo, porque tenía una enfermedad contagiosa, era, ¿verdad?, un lugar de honor, era un lugar importante. Ajá. Y les digo, él mismo los curaba, ¿verdad? Se quitaba su manto y curaba sus heridas. Él nunca se quejó del mal olor. Él al contrario, a esos hermanos enfermos que nadie quería acercarse, él se acercaba, los abrazaba, los acariciaba como si de veras fueran sus hijos. Les digo, mucha gente le decía que no se acercaran a él, que se iba a enfermar, pero a él no le importaba esto, él se quedaba mucho tiempo con estos enfermos. Él parecía, ¿verdad?, que cuando estaba con estos hermanos, para él era como si estuviera en un lugar muy hermoso, de un olor muy, muy agradable. Y bueno, cuando moría un hermano, un esclavo, él ofrecía la Santa Misa por él y también él procuraba ahí en su pueblo, que las personas ganaran muchas indulgencias y los motivaba para que aplicaran estas indulgencias a las benditas ánimas del purgatorio. Él también distribuyó en vida muchísimos rosarios, medallas, ajá, asimismo, cuando él confesaba, él daba como penitencia en muchas ocasiones que hicieran pues obras de caridad y que también ofrecieran esas obras de caridad por las benditas ánimas del purgatorio.
Él fue maestro de los novicios y pues iba, ¿verdad? Él les enseñaba, él iba con sus novicios al hospital, ¿verdad? Y iba y les enseñaba el cómo servir, el cómo ayudar, el cómo, pues hacer esas obras de caridad, ajá, esas obras, esos servicios que nadie quería hacer, él les enseñaba a sus novicios. Él decía que su mayor gloria era servir a los pobres enfermos en los ministerios más humildes y asquerosos. Una vez también a la semana él iba al hospital de los leprosos que estaba fuera de la ciudad y bueno, les llevaba pues comida, llegaba a este hospital de leprosos y llegaba él muy contento, muy alegre y distribuía lo que les llevaba, se reunía con ellos, los abrazaba como si no tuvieran ninguna enfermedad, como si estuvieran sanos, sin ningún escrúpulo, sin ninguna repugnancia. Y bueno, también otro de sus ministerios asistía con gran frecuencia a la cárcel, ajá, y bueno, pues iba igual, ¿verdad? De la misma manera, pues iba con los presos a rezar con ellos, a animarlos, a enseñarles, a hacer que vieran, que se dieran cuenta, pues el mal, ¿verdad?, que los había llevado a este lugar. Incluso en ese tiempo estaba permitida la pena de muerte. Entonces, cuando él sabía que iba a haber un hermano que estaba sentenciado a muerte, él lo iba a ver, lo abrazaba, y le decía, fíjense las palabras que le decía: tienes suerte, hermanito mío, al saber el día en el cual debes morir. No te queda otra cosa que tener buen ánimo. Y poniéndole en las manos la cruz con Cristo pintado en ella, le decía: este es el madero con el que has de huir de esta gran borrasca y no tienes otro remedio para librarte de ella que abrazarte a esta cruz, no perderla, no perderla de vista y abrazarte a ella, pues ahí está tu salvación. Afortunado sería yo si me llevaras contigo. Y bueno, y se preocupaba por la salvación de esa alma, instruía a ese hermano, lo preparaba para que hiciera una buena confesión, incluso les dejaba, ¿verdad?, ahí a los presos, un librito para seguir instruyendo a ese hermano, para que pues hiciera una buena confesión, incluso lo invitaba a que hiciera penitencia durante ese tiempo y bueno, estaba al pendiente de ese hermano, incluso si había ahí en la cárcel algún preso que lo quisiera ayudar, pues le daba la orden de que le leyera a este hermano condenado a muerte, que le leyera la palabra de nuestro Señor. Y bueno, pues así lo acompañaba para la salvación de su alma. También otro gran apostolado que hizo este gran santo fue convertir a muchos no católicos. En ese tiempo pues había moros, había muchos herejes. Entonces él se preocupaba, ¿verdad? Él se preocupaba también por estas almas. Entonces, en una ocasión, tan solo en el hospital que decíamos, él visitaba frecuentemente, había un grupo de ingleses y bueno, eran herejes. Entonces, el padre San Pedro Claver, logra que se convierta uno de ellos.
Entonces, cuando él iba, pues los demás lo atacaban mucho, le decían que había engañado a ese hermano, y le decían muchas cosas. Entonces, esta persona, que San Pedro Claver logró que se convirtiera, murió. Entonces, ¿cuál sería la sorpresa? Que después, la maravilla, ¿verdad? Que después en una ocasión llega San Pedro Claver al hospital y todos, ¿verdad? Todos estos hombres que antes lo acusaban, lo insultaban, responden, le dicen que ellos quieren convertirse también, y entonces el padre les pregunta que por qué, y ellos contestan que en sueños habían visto al difunto, ¿verdad? Y les había venido a decir que él estaba muy feliz y que estaba gozando de Dios y que ellos vivían en el error y que si querían salvarse, llamaran al padre, a San Pedro Claver, y le pidieran perdón y se convirtieran a la fe católica. Y bueno, San Pedro Claver era un hombre muy humilde. Él, por ejemplo, muchas veces los dueños, ¿verdad?, de las fincas, de las haciendas, lo invitaban a comer. Y él, pues se resistía, ¿verdad? Él prefería comer, por ejemplo, con los esclavos. Él se contentaba con comer lo que ellos le ofrecían. Ajá, y a veces cuando le daban, ¿verdad?, alguna cosa por agradecimiento, él pedía que esto se distribuyera entre los más necesitados. Ajá, y fíjense, un día, les digo, él era incansable, e incluso él le pedía a sus superiores que le dieran, ¿verdad?, que le dieran licencia de irse a los lugares más apartados, a administrar los sacramentos, especialmente el Santo Matrimonio, ya que él veía que muchos de estos hermanos pues vivían en unión libre, sin estar casados. Entonces, él, ¿verdad? Él pedía pues a sus superiores que lo dejaran irse e internarse, ¿verdad? En los lugares más apartados para ir a administrar los sacramentos. Y bueno, les digo también, él, así como amaba mucho a estos hermanos, también él consideraba su obligación, pues el apartarlo de aquellas cosas que los alejaban de Dios, de aquellos pecados. Entonces, también como buen padre, pues los reprendía, ¿verdad? Si estaban haciendo algo que no estaba bien. Este, También, bueno, les digo, como maestro de los novicios, bueno, pues no les decía, ¿verdad? No les decía, pues, cosas bonitas, que su trabajo iba a ser fácil. Las pláticas que les daba a los novicios eran, ¿verdad? Eran flechas ardientes y les ejercitaba, ¿verdad? A lo que más él los llamaba era a despreciar las cosas del mundo y amar a sus hermanos. Ajá, muchas veces los veían, ¿verdad? Se iba con sus novicios, les digo, a los hospitales, a llevar algo a los más pobres, a servir, a enseñar, a acomodar desde camas, a hacer los trabajos que nadie quería hacer. Ajá, y esto lo hacía, les decía, para que perdieran el asco y la dificultad que suele ser, ¿verdad?, el servir a los más despreciados. Y bueno, él era un hombre muy humilde. Su vestidura, pues, siempre era pues una túnica, pues, muy viejita. Debajo de su piel, pues, siempre llevaba, pues, algo
que le sirviera para hacer penitencia, para poderla ofrecer por la salvación de todas esas almas. Y bueno, ¿cómo le hacía? ¿Cuáles eran los medios de evangelización que él usaba para hacer llegar, ¿verdad?, la palabra de nuestro Señor a estos hermanos? Pues el primer método, pues la oración, ¿verdad? Si él no estaba sirviendo ya sea en el hospital, dándole la bienvenida a los esclavos, confesando, él donde estaba era frente al Santísimo en oración. Y si en el día no tenía tiempo, pues durante la noche, él pasaba muchas horas en oración, ajá, ahí ante nuestro Señor, ante el Santísimo Sacramento, ajá. Bueno, otro medio que él usaba, ¿verdad?, para lograr la evangelización eran las imágenes, ajá. Él se preocupó de propagar el culto a las imágenes sagradas, ajá, pero también para hacer llegar el mensaje, él decía, ¿cómo les voy a hacer entender, por ejemplo, que hay un infierno, que hay un purgatorio, que hay un cielo? Entonces, él mediante imágenes lograba esto. Por ejemplo, él tenía, ¿verdad?, un gran cuadro que donde se veía un hombre torturado por demonios, ajá, y entonces él por medio de les hacía ver que hay un infierno, ajá, y otro hermoso, un lugar hermoso, brillante, ajá, que era el cielo. Entonces él se valió mucho por las imágenes. Otro medio que él usó fue la Santa Cruz, ajá. El padre Claver era gran devoto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él llevaba siempre consigo un Cristo de metal sobre una cruz de madera. Y en su celda tenía muchas cruces de madera, ajá, con un Cristo crucificado, y estas eran las que llevaba, ¿verdad?, a donde había, por ejemplo, él cuando iba a visitar un enfermo y veía que no estaba, ¿verdad?, que no estaba ahí al pie de su cama o donde él estuviera una imagen de nuestro Señor en la cruz, pues él se las daba, ¿verdad? Él por eso tenía siempre procuraba tener muchas cruces para hacer esto. Y si no tenía, ¿verdad?, ya como él, ¿verdad?, hacía con unos palos la cruz y la colocaba ahí en la cabecera del enfermo. Otro medio que San Pedro Claver usaba, ¿verdad?, era el agua bendita. Él usaba mucho el agua bendita, ajá. Él cuando lo llamaban, ¿verdad?, para bendecir el agua, iba con mucho gusto, ajá, y bueno, la aplicaba pues a los enfermos. Él siempre que salía del colegio a hacer cualquier obra, y eso siempre se echaba, ¿verdad?, o tomaba el agua bendita. Cuando iba a visitar a un enfermo, él rociaba el agua bendita para cuando lo confesaba, ajá. Él lo primero que hacía al llegar a una casa cuando iba a ver un enfermo era preguntar si tenían agua bendita, ajá. Cuando ayudaba a los agonizantes a bien morir, ajá, durante el tiempo que estaba con ellos, les rociaba agua bendita, ajá. Bueno, siempre cuando llegaban, ¿verdad?, aquellos barcos con los esclavos, pues a echarles agua bendita. Y bueno, otro medio que él usó mucho para la evangelización fue el Santo Rosario. Ajá, él amaba mucho a la Virgen María y especialmente el rezo del Santo Rosario. Cada año él con sus propias manos hacía 9,000 rosarios. Él fabricaba 9,000 rosarios. Él decía que el mayor entretenimiento que él tenía
era fabricar rosarios para regalarlos con el fin de que todos conocieran y rezaran el Santo Rosario, especialmente sus muy amados, los esclavos. Entonces él les pedía, amigos, ¿verdad? Que le llevaran, ¿verdad? Algunas semillas, para que él pudiera fabricar sus rosarios. Otro método de evangelización para acercar a sus hermanos, a sus muy amados hermanos, era la Santa Misa. Cada día él celebraba la Santa Misa y era el último de los sacerdotes que vivían ahí en el colegio, que celebraba la Santa Misa. ¿Para qué? Para que aquel que no hubiera podido por sus ocupaciones asistir a la Santa Misa estuviera, ¿verdad? A veces lo hacía ya muy noche y él, ¿verdad? Él todos los días celebraba la Santa Misa. Y bueno, nuestro Señor hizo muchos milagros por su intercesión. Por ejemplo, les digo, muchas curaciones de enfermos, muchas conversiones. Y bueno, les digo, muchísimos milagros. Incluso el padre San Pedro Claver supo el día de su muerte, el 6 de septiembre, comulgó y después, ¿verdad? Después le dijo a otro de los sacerdotes que él iba a morir ya muy pronto, que si quería él mandar algún mensaje para la otra vida. Entonces, al día siguiente, el padre perdió el habla, y bueno, eso fue, les digo, el 6 de septiembre. Él muere el 9 de septiembre. Se dice que él murió de Parkinson, de una parálisis, que padecía paludismo. Entonces, pues les digo, él todos sus sufrimientos también los ofrecía por la conversión, especialmente de todos aquellos hermanos de raza negra, esclavos. Y bueno, cuando la gente se empieza a dar cuenta de que San Pedro se había muerto, pues hubo en todo el pueblo y los alrededores, pues toda la gente quiso venir a verlo. Hubo necesidad de poner guardias, ¿verdad? Para cuidar el cuerpo. Fue enterrado en la pequeña iglesia del colegio de los jesuitas de Cartagena, que ahí fue donde él vivió. 3 años después abrieron la tumba y para pasar los restos a otro nicho, y su cuerpo estaba incorrupto. Fue canonizado el 15 de febrero de 1888 por el Papa León XIII. Y fíjense, el mismo Papa León XIII era muy devoto de San Pedro Claver. El Papa León XIII dijo: después de la vida de Cristo, ninguna ha conmovido tan profundamente mi alma como la del gran apóstol San Pedro Claver. Y lo nombró patrono de las misiones entre las personas de raza negra. También San Pedro Claver es patrono de Colombia, de los misioneros. Y bueno, ¿qué podemos decir, de la vida de este gran santo? Son muchas las reflexiones. En primer lugar, el haber dado su vida, consagrarse como esclavo de los esclavos. Toda su vida fue un constante servicio para estos hermanos, los más necesitados. Él aguantó, ¿verdad? Dejó a un lado sus debilidades humanas, el sentir asco, repulsión.
él dejó a un lado todo esto por el amor a sus hermanos, por la salvación de esos hermanos. Y les digo, también otra cosa que podemos aprender de este gran santo es no decir, yo estoy en este servicio y nada más, yo ya no puedo hacer otra cosa. Vemos cómo, ¿verdad? Él no descuidó su misión de evangelización, de cuidar a enfermos, de asistir a los presos, a los no católicos, para convertirlos a nuestra fe. Y bueno, también podemos aprender de este gran santo que para la evangelización tenemos que buscar muchos recursos. A veces decimos, ¿cómo hacer llegar la palabra de nuestro Señor a estos hermanos? Pues ya vemos cómo el lenguaje no era impedimento para él, recurría a las imágenes para que pudieran captar más fácilmente la palabra de nuestro Señor. También pues vemos su gran devoción a la Virgen, a la Santa Cruz, ¿verdad? A la Santa Misa, y al Santo Rosario. Y bueno, un gran misionero, y bueno, vemos cómo nuestro Señor a través de él, pues hizo muchos milagros. Y bueno, en conclusión, podemos decir que vivió realmente la fe católica, que fue un hombre radical, ¿verdad? Que dejó a un lado su vida, su familia, por el servicio de los más pobres entre los pobres. Él los amaba como un padre y ellos lo querían como hijos. Por eso cuando lo veían por la calle, se acercaban a él con mucha confianza, y él también les tenía pues esa confianza para corregirlos, para llamarles la atención de sus vicios, de aquellas cosas que él veía que ofendían a nuestro Señor, ya que como verdadero padre él quería hacer de ellos católicos ejemplares. Y bueno, los esclavos, nuestros hermanos de raza negra, fueron sus predilectos. Él los atendía siempre en primer lugar, los buscaba en sus casas, se preocupaba de sus problemas, de sus enfermedades, y bueno, pues trataba de ayudarlos. Incluso San Pedro Claver en muchas ocasiones llamaba la atención de aquellas personas que compraban a los esclavos. Él pues llamaba la atención cuando se enteraba que maltrataban a los esclavos. Y bueno, sin embargo, pues él también se enfrentó a muchas personas que no lo comprendían, lo criticaban, porque muchas personas no estaban de acuerdo, por ejemplo, de que los esclavos se acercaran, ¿verdad? Se acercaran, por ejemplo, a la Santa Misa, ya que decían que olían mal, tenían muchos prejuicios. Entonces, pues no, San Pedro siempre quiso unirlos, ¿verdad? Hacer que todos se vieran como hermanos. En resumen, la vida de este gran santo, el apóstol de los negros, es un ejemplo para nosotros, un ejemplo que debemos de vivir nuestra fe con obras, atendiendo a los más necesitados, viendo a cada hermano, viendo ahí en ese hermano necesitado a nuestro Señor. Y bueno, pues le damos gracias a nuestro Dios por este gran hombre, por este gran santo, que nuestra iglesia lo celebra el 9 de septiembre, o sea, ayer fue la fiesta de este gran santo. Y pues como siempre decimos, que esto sea, ¿verdad?, una probadita para que nosotros vayamos más allá
a conocer estos grandes testimonios de nuestros hermanos los santos. Y bueno, pues vamos a terminar, hermanos, como siempre, también poniéndonos en las manos de Mamita María y le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Pedro Claver y todos los santos y santas del cielo rueguen por nosotros. Pues hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Ayúdenos a compartir este y todos los programas que se transmiten a través de esta página. Gracias, bendecidas noches. Yo soy Fátima Estrada de Lanes, Ciudad de México. Gracias.